Madre soltera envía mensaje errado a las 2 a.m. El jefe millonario responde, a mi oficina, no para reprenderla, sino para salvarla. El reloj marcaba las 2:14 a.m. cuando Sofía Hernández se dejó caer en el pequeño sofá de su departamento en la colonia Doctores. Sus ojos ardían de cansancio y sus manos, ásperas por el trabajo doméstico, temblaban ligeramente mientras sostenía su teléfono celular. A su lado una montaña de facturas sin pagar se alzaba como un recordatorio cruel de su realidad. La renta, los servicios, los gastos de Emma, todo parecía una carga imposible de llevar para una sola persona. «No puedo más, Ana», murmuró en voz baja, aunque su amiga no estuviera ahí para escucharla. El departamento estaba sumido en un silencio pesado, roto únicamente por el suave ronroneo del refrigerador viejo y el ocasional ruido del tráfico nocturno que se filtraba por las ventanas mal selladas. Sofía comenzó a escribir un mensaje a su mejor amiga, Ana Morales, la única persona con quien podía desahogarse sin temor a ser juzgada. Sus dedos se movían torpemente sobre la pantalla, el agotamiento nublando su concentración. «Ana, no sé qué más hacer. Emma preguntó hoy por qué no tenemos una casa como la de sus compañeros de clase, y no supe qué responder. Me duele tanto no poder darle lo que se merece. Trabajo hasta tarde, llego muerta de cansancio y apenas alcanza para lo básico. A veces siento que soy una madre terrible. Mi jefe es un hombre frío que ni siquiera sabe mi nombre completo, y me da miedo que me corran si cometo algún error. Necesito que alguien me abrace y me diga que todo va a estar bien, porque yo ya no tengo fuerzas para mentirme a mí misma». Sofía presionó enviar sin revisar el contacto y se recostó en el sofá con los ojos cerrados. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras pensaba en Emma durmiendo en la habitación contigua, ajena a las preocupaciones de su madre. Era una niña inteligente y cariñosa que merecía mucho más de lo que su situación actual podía ofrecerle. El ping de una notificación la despertó de su ensoñación melancólica. Con pereza, tomó el teléfono esperando encontrar la respuesta reconfortante de Ana, pero lo que vio la dejó helada. El mensaje no había llegado a Ana Morales, sino a un contacto que la hizo palidecer instantáneamente. Alejandro Montes, jefe. Su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que podía sentirlo en sus oídos. Con manos temblorosas, abrió la conversación y leyó la respuesta que había llegado apenas 2 minutos después de su mensaje. «A mi oficina. Mañana, 8 a.m. Sofía soltó el teléfono como si hubiera sido una serpiente venenosa. «No, no, no», susurró mientras se llevaba las manos a la cabeza. El pánico se apoderó de ella como una ola asfixiante. Alejandro Montes, el CEO de Montes y Asociados, el hombre que comandaba una empresa de inversiones valuada en millones de pesos, acababa de leer sus pensamientos más íntimos y vulnerables. Había visto su desesperación, su debilidad, su miedo. Se levantó del sofá y comenzó a caminar en círculos por el pequeño espacio de la sala, mordiéndose las uñas. Su mente creaba escenarios cada vez más aterradores. El despido inmediato, la imposibilidad de encontrar otro trabajo con la misma paga, el desalojo del departamento, tener que llevar a Emma con su madre en Puebla. La espiral de pensamientos destructivos la consumía. Tomó el teléfono nuevamente y escribió con dedos temblorosos: «Señor Montes, le ruego me disculpe. El mensaje anterior fue enviado por error. Lamento profundamente cualquier inconveniente». Pero cuando intentó enviarlo, se dio cuenta de que él ya estaba en línea, y probablemente había visto que ella también lo estaba. La respuesta llegó casi inmediatamente. El mensaje ya fue leído. Mañana, 8 a.m. Alejandro Montes se encontraba en su estudio privado en su residencia de las Lomas de Chapultepec, una imponente casa de arquitectura moderna que reflejaba su personalidad. Líneas rectas, colores neutros y una frialdad elegante que mantenía a distancia a cualquiera que intentara acercarse demasiado. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que nunca dormía, con sus luces parpadeantes extendiéndose hasta el horizonte como un mar de estrellas artificiales. Estaba revisando informes financieros cuando el mensaje llegó a su teléfono. Alejandro tenía la costumbre de trabajar hasta altas horas. El sueño había sido siempre un lujo que no se podía permitir
en el despiadado mundo de los negocios. Su empresa había crecido bajo su liderazgo férrea, convirtiéndose en una de las más respetadas del país, pero ese éxito había llegado a costa de sacrificar cualquier vestigio de vida personal. Al principio, pensó que se trataba de algún cliente con una urgencia financiera, pero cuando leyó el contenido, algo dentro de él se removió de una manera que no había experimentado en años. El mensaje era crudo, honesto, desesperado. No era la comunicación fría y profesional a la que estaba acostumbrado, sino las palabras desgarradas de una mujer al límite de sus fuerzas. Sofía Hernández. El nombre le resultaba familiar, pero como alguien que manejaba una empresa con más de 200 empleados, los rostros y las historias personales se difuminaban en una masa anónima de productividad y números. Sin embargo, algo en ese mensaje lo obligó a buscar su expediente en la base de datos de recursos humanos. Mientras esperaba que el sistema cargara, se sirvió un whisky escocés y se acercó a la ventana. La Ciudad de México se extendía frente a él, llena de millones de historias como la que acababa de leer. Pero esta, por alguna razón que no lograba comprender, había atravesado sus defensas. La información apareció en pantalla. Sofía Elena Hernández Vega, 28 años, asistente administrativa en el Departamento de Finanzas, empleada desde hacía 2 años y medio, expediente impecable, nunca había llegado tarde, nunca había faltado sin justificación. En la sección de beneficiarios de emergencia aparecía el nombre de una menor, Emma Hernández, de 6 años, relación, hija. Alejandro frunció el ceño. No había registro de esposo o pareja. La dirección correspondía a una zona de clase trabajadora, y su salario, aunque justo según los estándares de la empresa, claramente no era suficiente para una madre soltera en una ciudad tan cara como México. Tomó un sorbo de whisky y releyó el mensaje. Mi jefe es un hombre frío que ni siquiera sabe mi nombre completo. La frase lo golpeó con una fuerza inesperada. Era cierto. No solo no sabía su nombre completo, sino que probablemente había pasado junto a ella cientos de veces sin realmente verla. Para él los empleados eran recursos, números en una hoja de cálculo, elementos intercambiables en la maquinaria de su empresa. Su teléfono vibró con un segundo mensaje de disculpa, pero Alejandro ya había tomado una decisión que no lograba explicarse ni a sí mismo. Algo en la vulnerabilidad de esa mujer había despertado una curiosidad que llevaba años dormida. Quería conocer la historia detrás de esas palabras, entender cómo alguien que trabajaba para él podía sentirse tan desesperada sin que él lo supiera. El mensaje ya fue leído. Mañana, 8 a.m., escribió de vuelta. Se quedó despierto hasta el amanecer, algo inusual en él, pensando en el encuentro del día siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Montes sintió algo parecido a la anticipación, aunque no estaba seguro de si era por curiosidad profesional o por algo que prefería no analizar demasiado profundamente. Sofía llegó a las oficinas de Montes y Asociados con 30 minutos de anticipación, aunque había dormido menos de 2 horas. Su reflejo en los cristales del elegante edificio de Santa Fe le devolvió la imagen de una mujer demacrada, con ojeras marcadas, que había intentado disimular con el poco maquillaje que tenía. Se había puesto su único traje formal, un conjunto negro que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que mantenía impecable para ocasiones importantes. El corazón le latía tan fuerte que temía que se le saliera del pecho mientras esperaba en el área de recepción del piso ejecutivo. Nunca había estado en esa planta. Su trabajo se desarrollaba 3 pisos más abajo, en una oficina sin ventanas, donde procesaba facturas y archivaba documentos. El contraste era abrumador. Mármol italiano, obras de arte contemporáneo y una vista espectacular de la ciudad que se extendía más allá de los ventanales. La señorita Hernández puede pasar, anunció la secretaria ejecutiva, una mujer elegante de mediana edad que la miró con curiosidad apenas disimulada. Sofía se alisó la falda con manos temblorosas y caminó por el pasillo alfombrado hasta llegar a las imponentes puertas de roble de la oficina principal. Alejandro Montes estaba de pie frente a la ventana, observando el tráfico matutino. Vestía un traje azul marino perfectamente cortado que acentuaba su figura atlética.
Su cabello negro con algunas canas en las sienes estaba peinado hacia atrás, y cuando se giró para mirarla, Sofía sintió que sus piernas se convertían en gelatina. «Buenos días, señorita Hernández», dijo con una voz grave que llenó el espacio. «Tome asiento, por favor». Sofía se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio masivo, manteniendo la espalda recta y las manos entrelazadas en su regazo. «Señor Montes, quiero pedirle disculpas por...» «No», la interrumpió alzando una mano. Se acercó a su escritorio, pero no se sentó, sino que se apoyó contra el borde, quedando de pie frente a ella. «Antes de que se disculpe, quiero que me explique algo. ¿Es cierto lo que escribió en ese mensaje?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. Había esperado un regaño, un despido inmediato, pero no una conversación directa sobre el contenido de su mensaje. Sí, señor. Todo lo que escribí es cierto, pero no era mi intención. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, señorita Hernández? 2 años y medio, señor. ¿Y en todo ese tiempo alguna vez ha hablado conmigo directamente?» Sofía sintió un nudo en la garganta. «No, señor. Esta es la primera vez». Alejandro asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «Hábleme de su hija». La mención de Emma la desarmó por completo. «Se llama Emma. Tiene 6 años. Es una niña muy inteligente y cariñosa. Le encanta dibujar y siempre pregunta por todo. Está en primer año de primaria en la escuela pública del sector». «¿Y el padre?» Sofía tragó saliva. Era una pregunta personal que jamás había esperado de su jefe, pero había algo en la manera directa en que la miraba que le impedía mentir. «No está presente en nuestras vidas, señor. Ha sido solo Emma y yo desde que nació». Alejandro se irguió y caminó hacia la ventana nuevamente, con las manos en los bolsillos. El silencio se extendió por varios segundos que se sintieron eternos para Sofía. «¿Sabe cuántos empleados tengo, señorita Hernández?» «No con exactitud, señor, pero creo que son más de 200. 243, para ser exactos. Y hasta anoche usted tenía razón. Yo no sabía su nombre completo». Se giró para mirarla directamente a los ojos. «Eso dice algo terrible sobre mí como empleador, ¿no le parece?» Sofía no sabía qué responder. Era como si estuviera participando en una conversación surrealista con un hombre que había construido una imagen de frialdad y distancia, pero que ahora mostraba una vulnerabilidad inesperada. «Señor Montes, yo no pretendía juzgarlo», murmuró Sofía, sintiendo que caminaba por un terreno peligroso. «Mi mensaje fue un error, una indiscreción de mi parte». Alejandro se acercó nuevamente, pero esta vez tomó asiento en su silla ejecutiva, creando una distancia más formal entre ambos. «Durante toda la noche estuve pensando en su situación, señorita Hernández. He revisado su expediente laboral. Tiene un desempeño excepcional, nunca ha llegado tarde, nunca ha faltado sin justificación, y sus supervisores siempre han hablado bien de su trabajo». Sofía sintió un rayo de esperanza. Tal vez no la iba a despedir después de todo. «Sin embargo», continuó Alejandro, «también he descubierto que está claramente sobrecalificada para el puesto que ocupa. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas, ¿correcto?» «Sí, señor. Me gradué de la Universidad Autónoma Metropolitana». «¿Y por qué está trabajando como asistente administrativa en lugar de en un puesto que corresponda a su preparación?» Sofía sintió que se le cerraba la garganta. Era una pregunta que se había hecho miles de veces, especialmente en las noches de insomnio, cuando las facturas se acumulaban y el futuro parecía cada vez más incierto. «Cuando Emma nació, tuve que dejar mi trabajo anterior porque requería muchos viajes. Estuve un tiempo sin trabajar, cuidándola, y cuando finalmente pude buscar empleo, ya tenía una brecha en mi currículum. Las empresas querían gente con experiencia continua, y yo necesitaba un trabajo urgentemente. Cuando se abrió la vacante aquí, no podía permitirme ser exigente». Alejandro asintió, como si cada palabra confirmara algo que ya había deducido. «¿Habla otros idiomas?» «Inglés con fluidez y algo de francés». «¿Maneja programas especializados de administración?» «Sí, señor. SAP, Oracle, Excel avanzado. Tuve que aprender por mi cuenta para mantenerme actualizada». Alejandro se reclinó en su silla, estudiándola con una intensidad que la hacía sentir expuesta, pero no incómoda. Era como si estuviera viendo algo en ella que nadie más había notado antes.
Tengo una propuesta que hacerle, señorita Hernández, pero necesito que escuche todo antes de dar una respuesta. Sofía asintió, aunque su corazón volvió a acelerarse. Mi asistente ejecutiva se jubila en 2 semanas. Es un puesto que requiere discreción absoluta, capacidad de manejo de múltiples proyectos y disponibilidad para ocasionalmente trabajar horarios extendidos. También implica viajes esporádicos, tanto nacionales como internacionales. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Un puesto como ese representaría un salario varias veces superior al que tenía actualmente, pero también... Señor Montes, yo no puedo viajar con frecuencia. Emma me necesita, y no tengo con quién dejarla durante periodos largos. Por eso dije que escuchara todo. Su voz tenía un tono casi divertido. La empresa tiene un programa de beneficios para empleados en puestos ejecutivos que incluye gastos de guardería y cuidado infantil. Además, cuando los viajes sean inevitables, se puede hacer arreglos para que Emma sea cuidada por personal calificado, con todos los gastos cubiertos por la empresa. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Era demasiado bueno para ser verdad, y en su experiencia, las cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad generalmente lo eran. ¿Por qué?, preguntó en un susurro. ¿Por qué me ofrecería algo así a mí? Alejandro se quedó en silencio por un momento, y por primera vez desde que había entrado a la oficina, Sofía vio algo parecido a la incertidumbre cruzar por su rostro. Porque anoche me di cuenta de que he estado dirigiendo esta empresa como una máquina, sin ver a las personas que la hacen funcionar. Su mensaje me obligó a confrontar eso. Se puso de pie y caminó hacia la ventana nuevamente. Y porque creo que usted tiene el potencial para ser excepcional en este puesto, si se le da la oportunidad. Sofía salió de la oficina de Alejandro Montes en un estado de shock total. Sus piernas la llevaron automáticamente hasta el baño de empleadas, donde se encerró en uno de los cubículos y se permitió llorar por primera vez en meses. Pero no eran lágrimas de desesperación como las de la noche anterior. Eran lágrimas de alivio, de incredulidad y de un miedo completamente nuevo. Le había dado una semana para pensarlo, una semana para decidir si quería cambiar completamente su vida y la de Emma. El salario que le había mencionado era casi 4 veces lo que ganaba actualmente, suficiente no solo para cubrir sus gastos básicos, sino para darle a Emma las oportunidades que siempre había soñado: clases de música, una escuela privada mejor, tal vez incluso unas vacaciones reales. Pero también significaba trabajar directamente con Alejandro Montes, un hombre que la intimidaba y la intrigaba a partes iguales. Durante toda la reunión, había notado cosas sobre él que no esperaba. La manera en que escuchaba realmente cuando hablaba, cómo sus ojos se suavizaban cuando mencionaba a Emma, y especialmente la vulnerabilidad que había mostrado al admitir sus propias fallas como jefe. El resto del día pasó como en una nebulosa. Sus compañeros de trabajo notaron que estaba distraída, pero Sofía se las arregló para cumplir con sus tareas mientras su mente procesaba la oferta una y otra vez. Cada vez que pensaba en decir que sí, una voz en su cabeza le susurraba todas las formas en que las cosas podrían salir mal. A las 6 de la tarde, se dirigió a la guardería a recoger a Emma. Su hija la esperaba con una sonrisa radiante y un dibujo nuevo en las manos. Una casa grande con 2 figuras femeninas tomadas de la mano frente a ella. «Mira, mami, somos tú y yo en nuestra casa nueva», dijo Emma, mientras caminaban hacia la estación del metro. La maestra nos pidió que dibujáramos nuestros sueños. Sofía sintió que se le partía el corazón. Emma había dibujado exactamente lo que la oferta de Alejandro podría hacer realidad, sin saber nada sobre la propuesta. «Es hermoso, mi amor. ¿Te gustaría vivir en una casa como esa?». Emma asintió con entusiasmo. «Sí, y que tuviéramos un jardín donde pudiéramos plantar flores y que no tuviéramos que preocuparnos cuando llueve porque el techo gotea». Esa noche, después de acostar a Emma, Sofía llamó a Ana para contarle lo que había pasado. Su mejor amiga escuchó en silencio toda la historia antes de hablar. «Sofía, esto es increíble. Es como si el universo hubiera leído tu mensaje de auxilio y hubiera decidido responderte. Pero, ¿y si es demasiado bueno para ser verdad? ¿Y si hay algún motivo oculto? ¿Y si no estoy preparada para un puesto así?». «Amiga», Ana suspiró,
Has estado preparada para un puesto así desde que te conozco. Lo que pasa es que la vida te obligó a conformarte con menos. Además, piénsalo, ¿qué motivo oculto podría tener? Es un hombre de negocios exitoso. No necesita inventar esquemas elaborados para... ¿Para qué? Para pasar tiempo contigo. La pregunta hizo que Sofía se sonrojara, aunque Ana no pudiera verla. Era cierto que Alejandro Montes era un hombre atractivo, pero también era obviamente de un mundo completamente diferente al suyo. La idea de que pudiera estar interesado en ella de manera personal parecía ridícula. No seas tonta, Ana. Es solo un hombre de negocios que se sintió culpable después de leer mi mensaje. Tal vez. Ana no sonaba convencida. Pero culpa o no, te está ofreciendo la oportunidad de cambiar tu vida. ¿Vas a dejarla pasar por miedo? Mientras Sofía luchaba con su decisión en su pequeño departamento de la Doctores, Alejandro se encontraba en su estudio, incapaz de concentrarse en los informes que tenía frente a él. Era la segunda noche consecutiva en que el trabajo, que normalmente era su refugio y obsesión, no lograba capturar completamente su atención. No podía dejar de pensar en la expresión de Sofía cuando le había hecho la oferta. Sorpresa, gratitud, pero también una desconfianza prudente que había despertado en él una extraña admiración. Era una mujer que había aprendido a protegerse, que no aceptaba las cosas buenas sin cuestionarlas. Esa cautela hablaba de una inteligencia práctica forjada por la adversidad. Se sirvió su whisky habitual y se acercó a la ventana. La ciudad parpadeaba frente a él, y por primera vez en años, se preguntó cuántas historias como la de Sofía se desarrollaban cada noche detrás de esas luces. Cuántas madres solteras luchando por salir adelante, cuántos sueños aplazados por la necesidad inmediata de sobrevivir. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su hermana Victoria, que vivía en Nueva York con su familia. «Hermano, ¿cómo estás? Hace semanas que no hablas conmigo». «Bien, Victoria. Solo trabajo, ya sabes». Eso es exactamente el problema. Alejandro, tienes 35 años y tu vida social se reduce a cenas de negocios. Mamá está preocupada por ti. Alejandro sonrió a pesar de sí mismo. Victoria tenía 3 años menos que él, pero siempre había actuado como si fuera la hermana mayor. No necesito que mamá se preocupe por mí. Estoy bien. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con alguien? Y no me refiero a esas modelos o socialites que solo quieren tu dinero. Hablo de una cita real, con alguien que te importe. La pregunta lo tomó desprevenido. Había tenido relaciones, por supuesto, pero todas habían sido superficiales, convenientes arreglos que no alteraran su rutina ni sus prioridades. La última había terminado 6 meses atrás, cuando la mujer en cuestión le había dado un ultimátum entre ella y su trabajo. Victoria, no todos necesitamos una familia nuclear para ser felices. No dije que necesitaras una familia. Dije que necesitas conectar con alguien de manera real. Alejandro, eres un buen hombre, pero te has vuelto tan frío que a veces me preocupo de que hayas olvidado cómo sentir. Las palabras de su hermana resonaron con una fuerza inesperada. Mi jefe es un hombre frío que ni siquiera sabe mi nombre completo. Las palabras de Sofía volvieron a su mente, y se dio cuenta de que tal vez había más verdad en ellas de lo que estaba dispuesto a admitir. Tal vez tengas razón, admitió sorprendiéndose a sí mismo. Tal vez me he vuelto demasiado distante. Pasó algo, suenas diferente. Alejandro consideró contarle a Victoria sobre Sofía, pero decidió que era demasiado pronto, demasiado complicado de explicar. Solo he estado reflexionando últimamente. Después de colgar con su hermana, Alejandro se quedó despierto hasta tarde, pensando en la conversación y en cómo había resonado con los eventos de los últimos días. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró cuestionando no solo sus métodos como jefe, sino su manera de vivir en general. Se levantó y fue a su oficina en casa, donde abrió su laptop y comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes: investigar sobre programas de beneficios familiares en otras empresas, sobre guarderías de calidad en la zona, sobre maneras de hacer que el ambiente laboral fuera más humano sin sacrificar la eficiencia. Si Sofía aceptaba su oferta, no quería que fuera solo un gesto vacío. Quería que funcionara, tanto por ella como por él, y mientras trabajaba en los detalles, se dio cuenta de que la anticipación que sentía por su respuesta era diferente a cualquier emoción que hubiera experimentado en el ámbito laboral.
Era personal de una manera que no lograba explicar, pero que tampoco quería analizar demasiado profundamente. El viernes por la mañana, Sofía se despertó con una claridad que no había sentido en días. Había pasado toda la semana pesando los pros y los contras, consultando con Ana, incluso hablando sutilmente con Emma sobre la posibilidad de cambios en sus vidas. La decisión final había llegado la noche anterior, cuando Emma había tenido una pesadilla sobre monstruos que se llevaban su casa y había despertado llorando, aferrándose a ella con desesperación. «Mami, nunca nos van a echar de aquí, ¿verdad?», había preguntado con voz temblorosa. En ese momento Sofía había entendido que su miedo al cambio era menor que su responsabilidad de darle a su hija la estabilidad que se merecía. No podía permitir que su propia inseguridad le robara a Emma la oportunidad de tener una vida mejor. Se vistió con especial cuidado esa mañana, eligiendo su blusa azul favorita y asegurándose de que su cabello estuviera perfectamente peinado. Llegó a la oficina a las 7:30, media hora antes de lo habitual, y pidió una cita con el señor Montes a través de su secretaria. «El señor Montes puede recibirla en 10 minutos», le informó la elegante mujer con una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Cuando entró a la oficina, Alejandro estaba nuevamente de pie junto a la ventana, pero esta vez se volteó inmediatamente al escucharla entrar. Sofía notó que parecía tenso, como si él también hubiera estado nervioso por esta conversación. «Buenos días, señorita Hernández. ¿Ha tomado una decisión?». Sofía respiró profundamente y lo miró directamente a los ojos. «Sí, señor Montes. Acepto su oferta». Por un momento el rostro de Alejandro se iluminó con una sonrisa genuina que transformó completamente sus facciones, haciéndolo parecer años más joven. «Me alegra escuchar eso. ¿Puedo preguntarle qué la ayudó a decidirse?». «Emma», respondió sin dudar. «Mi hija merece tener oportunidades, y yo merezco la oportunidad de dárselas. Sé que será un desafío, y probablemente cometeré errores al principio, pero estoy dispuesta a trabajar duro para estar a la altura del puesto». Alejandro se acercó a su escritorio y tomó una carpeta que parecía haber estado esperando. «Excelente. Aquí están los detalles del contrato, el manual de procedimientos y la información sobre los beneficios que mencioné. ¿Le parece bien comenzar el lunes próximo? Eso nos dará el fin de semana para que procese la información y se prepare». Sofía tomó la carpeta con manos ligeramente temblorosas. «Perfecto, señor Montes. Quiero que sepa que no voy a defraudarlo. Sé que esta oportunidad es excepcional y haré todo lo que esté en mis manos para justificar su confianza». «Lo sé», respondió él con una seguridad que la sorprendió. «De hecho, estoy seguro de que usted va a superar mis expectativas». Había algo en la manera en que la miraba que hizo que Sofía sintiera un calor extraño extendiéndose por su pecho. No era solo agradecimiento lo que sentía hacia este hombre, que había cambiado su vida con una decisión. Había algo más, algo que prefería no analizar demasiado. «Una cosa más», añadió Alejandro, cuando ella se dirigía hacia la puerta. «Me gustaría conocer a Emma alguna vez, si a usted le parece apropiado. Creo que es importante que conozca a la persona más importante en la vida de mi asistente ejecutiva». Sofía se volteó, sorprendida por la petición. Sí, creo que a ella le gustaría eso. Es muy curiosa y siempre pregunta sobre mi trabajo». «Perfecto. Cuando se sienta cómoda con la idea, me lo hace saber». El lunes siguiente marcó el inicio de una transformación que Sofía jamás había imaginado posible. Llegó a las oficinas ejecutivas a las 7 de la mañana, una hora antes que Alejandro, para familiarizarse con su nuevo espacio de trabajo. Su nueva oficina era adyacente a la de él, con una vista parcial de la ciudad y un escritorio equipado con tecnología de última generación. Carmen Ruiz, la asistente ejecutiva saliente, la recibió con una sonrisa maternal y una taza de café humeante. «Señorita Hernández, qué gusto conocerla finalmente. El señor Montes me ha hablado muy bien de usted». Durante las siguientes 2 horas, Carmen le explicó los detalles del puesto: manejo de agenda, coordinación de reuniones internacionales, filtrado de llamadas, preparación de informes ejecutivos y, lo más importante, el manejo de información confidencial que podría afectar millones de pesos en inversiones. «El secreto», le confió Carmen mientras revisaban el sistema de archivo digital,
Es anticiparse a las necesidades del señor Montes. Él es muy exigente, pero también muy justo. Si demuestra que puede manejar las responsabilidades básicas, empezará a confiarle proyectos más importantes. Cuando Alejandro llegó a las 8 en punto, Sofía ya había revisado su agenda del día, preparado los informes que necesitaría para sus reuniones matutinas y coordinado una videoconferencia con inversionistas de Londres que se había movido de horario. «Buenos días, señorita Hernández», saludó al pasar por su oficina. «¿Todo en orden?» «Buenos días, señor Montes. Su reunión de las 9 con los socios de Guadalajara ha sido confirmada. Los reportes financieros que solicitó están en su escritorio y la videoconferencia con Londres se movió 1 hora debido a problemas técnicos de su parte». Alejandro se detuvo y la miró con una expresión que no logró descifrar. «Impresionante. ¿Cómo supo de la videoconferencia? Yo mismo no había visto el mensaje. Reviso todos sus correos cada mañana para identificar cambios de último minuto. Espero que no le moleste, Carmen me explicó que era parte del protocolo». «No me molesta en absoluto. De hecho, es exactamente lo que esperaba». Había algo en su voz que sonaba como orgullo. El día transcurrió en un remolino de actividad. Sofía se encontró coordinando reuniones, traduciendo documentos del inglés y manejando situaciones que habrían sido impensables en su puesto anterior. Cada tarea completada exitosamente le daba más confianza y notó que Alejandro comenzaba a consultarle sobre decisiones menores en lugar de solo darle órdenes. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había retirado, Alejandro salió de su oficina y encontró a Sofía terminando de organizar los archivos del día. «Es suficiente por hoy, señorita Hernández. Ha tenido un primer día excepcional». Sofía levantó la vista y se dio cuenta de que era la primera vez en el día que realmente se miraban sin la urgencia de alguna tarea de por medio. «Gracias, señor Montes. Debo admitir que me siento más cómoda de lo que esperaba». «Me alegra escuchar eso. ¿Cómo está Emma? ¿Se adaptó bien al cambio de guardería?» La pregunta la sorprendió por su naturaleza personal, pero también por la genuina preocupación en su voz. «Muy bien, gracias por preguntar. Le encanta la nueva guardería. Ayer me dijo que era como estar en un palacio para niños». Alejandro sonrió, y nuevamente Sofía fue testigo de esa transformación que suavizaba completamente sus facciones. «Me gustaría cumplir mi promesa de conocerla pronto. ¿Qué le parece si este viernes la invito a almorzar a ambas? Conozco un restaurante familiar muy bueno en Polanco». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Era una invitación profesional, se recordó a sí misma, pero había algo en la manera en que él la había hecho que se sentía personal e íntimo. «Me encantaría. A Emma le va a emocionar mucho conocer a mi jefe. Ha estado muy curiosa sobre usted desde que le conté sobre mi nuevo trabajo». «Perfecto. Será mi primera comida con una niña de 6 años. Espero estar a la altura de sus expectativas». El viernes llegó más rápido de lo que Sofía había esperado. Durante toda la semana, Emma había bombardeado a su madre con preguntas sobre el jefe bueno, que las iba a invitar a almorzar. Sofía había tenido que explicarle varias veces que era una comida de trabajo, aunque ella misma comenzaba a dudar de esa explicación cada vez que recordaba la manera en que Alejandro la había mirado al hacer la invitación. Se encontraron en la Terraza del Ángel, un elegante restaurante en Polanco que tenía una sección familiar con vista a un pequeño jardín interior. Alejandro ya estaba esperándolas en una mesa cuando llegaron, y Sofía notó que se había cambiado el traje formal por un suéter azul marino y pantalones de vestir, un look más relajado que lo hacía parecer más accesible. «Emma, ven acá». Sofía llamó a su hija, que se había quedado pegada a su pierna al ver el lujoso ambiente del restaurante. «Te presento al señor Alejandro». Alejandro se puso de pie y se agachó hasta quedar a la altura de Emma, extendiéndole la mano con una sonrisa genuina. «Mucho gusto, Emma. Tu mamá me ha contado cosas maravillosas sobre ti». Emma lo estudió con la seriedad característica de los niños de su edad antes de estrechar su pequeña mano. «Mucho gusto, señor Alejandro. Mi mamá dice que usted es muy inteligente y que tiene una oficina muy grande». «Es cierto, tengo una oficina grande. ¿Te gustaría conocerla algún día?» Los ojos de Emma se iluminaron. «Sí. ¿Puedo ver desde dónde trabaja mi mamá?» «Por supuesto. De hecho, tu mamá tiene una oficina propia ahora, con una vista muy bonita de la ciudad». Durante el almuerzo,
Sofía fue testigo de una faceta de Alejandro que jamás había imaginado. Era paciente con las preguntas constantes de Emma. Escuchaba con atención genuina cuando ella le contaba sobre sus clases de arte en la escuela, e incluso se reía con sinceridad cuando Emma le mostró un dibujo que había hecho de él basándose en la descripción de su madre. «¿Por qué me dibujó con una corona?», preguntó Alejandro, examinando el dibujo con seriedad. «Porque mi mamá dice que usted es muy importante en su trabajo, como un rey», explicó Emma con la lógica aplastante de un niño. Alejandro miró a Sofía con una expresión divertida. «¿Un rey? Interesante analogía». Sofía se sonrojó. «Le dije que usted era el jefe de muchas personas, y ella lo interpretó a su manera». «Me gusta», declaró Alejandro, doblando cuidadosamente el dibujo y guardándolo en su billetera. «Es el primer retrato que me han hecho en años». Cuando Emma se levantó para ir al baño, Alejandro y Sofía se quedaron solos por primera vez desde que había comenzado el almuerzo. «Es una niña extraordinaria», dijo él, observando cómo Emma se dirigía confiadamente hacia el baño. «Se nota que ha hecho un trabajo excepcional criándola». «Gracias. Ha sido desafiante hacerlo sola, pero Emma es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Puedo preguntarle qué pasó con su padre? No tiene que responder si es muy personal». Sofía tomó un sorbo de agua, considerando cuánto compartir. Había algo en la manera en que Alejandro preguntaba que la hacía sentir segura de abrirse. «Nos conocimos en la universidad. Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo que no estaba listo para ser padre y que si decidía tener el bebé, lo tendría que hacer sola». Su voz se mantuvo firme, aunque los recuerdos seguían doliendo. «Al principio fue devastador, pero con el tiempo me di cuenta de que Emma y yo estamos mejor sin alguien que no nos quería realmente». Alejandro frunció el ceño. «Debe haber sido muy difícil tomar esa decisión». «La decisión más difícil de mi vida, pero también la más fácil. En el momento en que supe que estaba embarazada, supe que haría lo que fuera necesario para protegerla». «Es admirable. No todos tienen esa fortaleza». Había algo en su voz que hizo que Sofía lo mirara más detenidamente. «¿Habla por experiencia?». Alejandro vaciló por un momento. «Mi padre no fue exactamente el modelo de compromiso familiar. Estaba tan obsesionado con construir su imperio empresarial que se perdió la mayoría de mi infancia. Cuando murió me di cuenta de que apenas lo conocía como persona, solo como un hombre de negocios. Lo lamento». «¿Eso influyó en su decisión de no tener familia?». La pregunta salió antes de que Sofía pudiera detenerla. Inmediatamente se arrepintió de ser tan directa. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Quizás. Siempre pensé que era mejor enfocarme en algo en lo que sabía que podía tener éxito. Los negocios, las relaciones personales, son más complicadas». Emma regresó a la mesa con una energía renovada y una pregunta que tomó a ambos adultos por sorpresa. «Señor Alejandro, ¿usted tiene hijos?». «No, Emma, no tengo hijos». «¿Por qué no? ¿No le gustan los niños?». Alejandro sonrió ante la pregunta directa. «Me gustan los niños, especialmente las niñas inteligentes como tú. Simplemente nunca encontré a la persona adecuada para formar una familia». Emma consideró esto con la seriedad de un filósofo en miniatura. «Mi mamá dice que las familias vienen en diferentes formas. Nosotras somos una familia pequeña, pero muy feliz. Tu mamá tiene razón, y ustedes parecen una familia muy especial». El resto del almuerzo transcurrió en un ambiente más relajado. Emma le enseñó a Alejandro a hacer figuras con las servilletas. Él le contó historias divertidas sobre sus viajes de negocios, editadas apropiadamente para una audiencia de 6 años, y Sofía se encontró riendo más de lo que había hecho en meses. Cuando llegó el momento de despedirse, Emma sorprendió a todos al abrazar espontáneamente a Alejandro. «Gracias por el almuerzo, señor Alejandro. ¿Podemos volver a hacerlo pronto?». «Me encantaría, Emma. Quizás la próxima vez puedas venir a conocer mi oficina». «Sí, mañana», Alejandro se rió. «Tal vez en unos días. Tu mamá y yo tenemos que trabajar». Durante el camino de regreso a casa en el auto de Alejandro, había insistido en llevarlas, Emma se quedó dormida en el asiento trasero, agotada por la emoción del día. «Gracias por esto», dijo Sofía en voz baja. No tenía que ser tan amable con ella. «No fue una obligación», respondió Alejandro mirándola de reojo mientras manejaba. «Fue un placer. Emma es refrescante, es honesta
inteligente, y claramente tiene una madre extraordinaria. Sofía sintió que se sonrojaba nuevamente. No soy extraordinaria. Solo hago lo que cualquier madre haría. No, Sofía. Era la primera vez que usaba su nombre de pila y el sonido envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo. No todas las madres habrían tenido el valor de criar solas a una hija, mantener un trabajo exigente y seguir siendo tan cálida y optimista como usted. El silencio que siguió se sintió cargado de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Cuando llegaron a su edificio, Alejandro insistió en ayudar a cargar a Emma dormida hasta su departamento. Su casa es muy acogedora, comentó mientras Sofía acomodaba a Emma en su cama. Es pequeña, pero es nuestro hogar, respondió ella, algo defensiva. No estaba criticando. Es cálida. Se siente como un hogar real, no como una casa decorada por diseñadores. Sofía lo miró, sorprendida por la melancolía en su voz. ¿Su casa no se siente como un hogar? Alejandro se quedó en silencio por un momento, mirando las fotos familiares en las paredes, los dibujos de Emma pegados en el refrigerador, los pequeños detalles que hacían que el espacio se sintiera vivo. No, admitió finalmente. Mi casa es hermosa, pero vacía. Es más como un museo que como un hogar. Sin pensarlo completamente, Sofía puso una mano suave en su brazo. No tiene que ser así, ¿sabe? Alejandro miró su mano en su brazo, y luego levantó la vista para encontrar sus ojos. Había algo vulnerable en su expresión que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Sofía, comenzó, pero se detuvo, como si estuviera luchando con palabras que no podía o no debía decir. ¿Sí? Nada. Solo, gracias por hoy, por dejarme conocer a Emma, por... Se detuvo nuevamente, y Sofía pudo ver el conflicto en sus ojos. Alejandro, dijo suavemente usando su nombre de pila por primera vez. Está bien, sea lo que sea que esté sintiendo, está bien. Por un momento, pareció que él iba a decir algo más, algo importante, pero luego dio un paso atrás, recuperando su compostura profesional. Debería irme. Nos vemos el lunes en la oficina. Después de que se fue, Sofía se quedó despierta durante horas, repasando cada momento del día, cada mirada, cada palabra. Algo había cambiado entre ellos durante ese almuerzo, algo que iba más allá de la relación profesional que se suponía que debían mantener. Y por primera vez en años, se permitió preguntarse si tal vez, solo tal vez, había espacio en su vida para algo más que solo ser madre y empleada. Las siguientes 2 semanas pasaron en una danza delicada entre lo profesional y lo personal. En la oficina, Alejandro y Sofía mantenían una fachada de relación estrictamente laboral, pero había momentos, una sonrisa prolongada, una conversación que se extendía más de lo necesario, la manera en que él preguntaba por Emma cada día, que revelaban que algo más profundo estaba floreciendo entre ellos. Sofía se había establecido completamente en su nuevo rol. Manejaba las responsabilidades con una eficiencia que impresionaba incluso a los ejecutivos más veteranos, y Alejandro había comenzado a incluirla en reuniones estratégicas donde su perspectiva se había vuelto invaluable. Un martes por la tarde, mientras revisaban los resultados trimestrales, Alejandro cerró su laptop y la miró directamente. «Sofía, necesito confesarle algo». Ella levantó la vista de sus notas, sintiendo que su pulso se aceleraba ante el tono serio de su voz. «¿Qué sucede? Cuando le ofrecí este puesto le dije que era porque había reconocido su potencial profesional, y eso era cierto, pero no era toda la verdad». Sofía sintió que se le secaba la boca. «¿Cuál es toda la verdad?». Alejandro se puso de pie y caminó hacia la ventana con las manos en los bolsillos. Su mensaje esa noche no solo me hizo reflexionar sobre mi papel como jefe, me hizo reflexionar sobre mi vida entera, sobre la persona en la que me había convertido. Se giró para mirarla, y Sofía vio una vulnerabilidad en sus ojos que nunca había visto antes. «Durante 35 años he construido muros alrededor de mí mismo. Me he convencido de que el éxito profesional era suficiente, que no necesitaba conexiones personales reales. Pero usted y Emma...». Su voz se quebró ligeramente. «Ustedes me han mostrado lo que he estado perdiendo». Sofía se puso de pie lentamente, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Alejandro,
No sé qué decir. No tiene que decir nada. Solo necesitaba que supiera que mis sentimientos hacia usted han ido más allá de lo profesional, y eso me pone en una posición muy complicada como su jefe. El silencio en la oficina era ensordecedor. Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. Estoy diciendo que me he enamorado de usted, Sofía, de su fortaleza, de su integridad, de la manera en que ama a su hija, de cómo ha transformado no solo mi oficina, sino mi perspectiva de la vida entera. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Era todo lo que había estado sintiendo, pero que no se había atrevido a admitir ni a sí misma. Yo también, susurró. Yo también he estado sintiendo algo que no sabía cómo manejar. Alejandro cerró los ojos como si sus palabras fueran tanto un alivio como una tortura. Esto nos pone en una situación imposible. Yo soy su jefe. Hay un desequilibrio de poder inherente, y no quiero que nadie piense jamás que su posición aquí se debe a algo que no sea su extraordinario talento. Sofía se acercó a él, y por primera vez desde que se conocían fue ella quien invadió su espacio personal. Alejandro, mírame. Él abrió los ojos y se encontró con su mirada determinada. Sí, existe un desequilibrio de poder. Sí, es complicado. Pero también sé que lo que siento por usted es real, y no voy a permitir que el miedo me robe la posibilidad de ser feliz otra vez. Alejandro levantó una mano y tocó suavemente su mejilla. ¿Y Emma? ¿Cómo manejaríamos eso? Emma ya lo adora. Pregunta por usted todos los días desde nuestro almuerzo. No quiero lastimar a ninguna de las dos. Si esto no funciona, Sofía puso su mano sobre la de él. Entonces, nos aseguraremos de que funcione. Pero Alejandro, necesito que sepas que no estoy buscando que me rescates. He estado bien sola y puedo seguir estándolo. Lo que quiero es alguien que camine junto a mí, no que camine por mí. Alejandro sonrió, y fue esa sonrisa transformadora que ella había llegado a amar. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. 6 meses después, el sol de domingo se filtraba a través de las ventanas del nuevo departamento de Sofía en la colonia Roma Norte. Era un espacio más grande, con 2 habitaciones y un pequeño balcón donde Emma había insistido en plantar flores. El cambio había sido gradual y cuidadosamente planeado. Sofía había querido asegurarse de que sus decisiones fueran suyas, no el resultado de la influencia de Alejandro. «Mami, ¿ya está listo el desayuno? Alejandro va a llegar pronto para llevarme al parque», gritó Emma desde su habitación, donde se estaba cambiando para su día de diversión. Sofía sonrió mientras terminaba de preparar los chilaquiles. En los últimos meses, los domingos se habían convertido en el día familiar no oficial. Alejandro llegaba temprano, desayunaban juntos, y luego él llevaba a Emma a alguna actividad especial mientras Sofía tenía unas horas para sí misma, algo que no había experimentado en años. El timbre sonó exactamente a las 10, como siempre. La puntualidad de Alejandro se había convertido en una broma familiar. «¡Ya llegó!», gritó Emma corriendo hacia la puerta. Sofía abrió y encontró a Alejandro sosteniendo un ramo de flores para ella y un pequeño regalo envuelto para Emma. «Buenos días, hermosas damas», saludó, besando suavemente la mejilla de Sofía antes de agacharse para abrazar a Emma. «¿Qué me trajiste?», preguntó Emma con la excitación característica de una niña de 7 años. «Ábrelo y verás». Emma desenvolvió el regalo para revelar un set de acuarelas profesionales. Sus ojos se abrieron como platos. «Son iguales a las que usan los artistas de verdad. Pensé que era hora de que tuvieras materiales que estuvieran a la altura de tu talento», explicó Alejandro. «Tu maestra de arte dice que tienes un don especial». Durante el desayuno, Emma les contó emocionada sobre su proyecto escolar, una presentación sobre familias no tradicionales que había decidido hacer sobre ellos 3. «Le dije a mi maestra que mi familia incluye a mi mami, que es la persona más fuerte del mundo, y a Alejandro, que es como un papá pero mejor porque nos eligió», explicó con la sabiduría simple de los niños. Sofía y Alejandro intercambiaron miradas cargadas de emoción. Habían hablado sobre el futuro, sobre la posibilidad de formalizar su relación, pero habían acordado tomarse las cosas con calma, especialmente por Emma. Después del desayuno,
Cuando Alejandro y Emma se fueron al nuevo parque de atracciones, Sofía se encontró reflexionando sobre el viaje que la había traído hasta este momento. Un año atrás, había estado sentada en su viejo sofá, escribiendo un mensaje de desesperación a las 2 de la madrugada. Ahora tenía un trabajo que la desafiaba y la satisfacía, un hogar cómodo para ella y Emma, y lo más sorprendente de todo, había encontrado el amor con un hombre que no solo la valoraba a ella, sino que adoraba genuinamente a su hija. Su teléfono sonó con un mensaje de Alejandro. Emma quiere invitarte a almorzar después del parque. Dice que tiene algo importante que preguntarnos. ¿Te parece bien? Sofía sonrió mientras escribía de vuelta. Por supuesto. Nos vemos en casa. Casa. Era una palabra que había adquirido un nuevo significado en los últimos meses. Ya no era solo un lugar físico, sino una sensación de pertenencia y seguridad que incluía a las 3 personas más importantes en su mundo. Esa tarde, mientras los 3 estaban sentados en la sala armando un rompecabezas, Emma hizo la pregunta que ambos adultos habían estado esperando y temiendo a la vez. «Alejandro, ¿vas a casarte con mi mami?» La pregunta flotó en el aire como una mariposa esperando ser atrapada. Alejandro miró a Sofía, quien asintió casi imperceptiblemente, dándole permiso para ser honesto. «Me gustaría mucho, Emma, pero es una decisión que tu mami y yo tenemos que tomar juntos, y que también depende de si tú estás de acuerdo». Emma consideró esto con la seriedad que aplicaba a todas las decisiones importantes. «Eso significaría que serías mi papá oficial. Si tu mami acepta casarse conmigo, y si tú quieres que sea tu papá, entonces sí». Emma saltó del sofá y abrazó a Alejandro con una fuerza sorprendente para una niña tan pequeña. «Sí, quiero que seas mi papá oficial». Sofía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras observaba la escena. Alejandro la miró por encima de la cabeza de Emma y en sus ojos vio una pregunta silenciosa. «Sí», susurró, aunque él no había preguntado formalmente. «Mi respuesta es sí». Y mientras Emma celebraba y Alejandro se acercaba para besarla, Sofía pensó en lo extraños que eran los caminos del destino. Un mensaje enviado por error en la madrugada había sido el catalizador para la transformación más hermosa de su vida. A veces, se dijo, los errores más grandes conducen a los regalos más perfectos. 6 meses después, en una pequeña ceremonia en el jardín de la casa nueva que habían comprado juntos, Sofía Elena Hernández se convirtió en Sofía de Montes. Emma oficialmente ganó el papá que siempre había deseado, y Alejandro descubrió que el éxito más grande de su vida no se mediría en números en una cuenta bancaria, sino en las sonrisas de 2 mujeres extraordinarias que habían convertido su casa en un hogar y su corazón en algo que finalmente se sentía completo.